Esta clase sobre introducción a la patología glomerular. Más adelantito ustedes van a hablar en detalle en relación al síndrome nefrótico y nefrítico, pero esta es una, pues, generalidades. Ya que lo expongan, pues profundizarán un poquito más en cosas más concretas, ¿verdad? Las enfermedades glomerulares son aquellas que afectan a una o varias partes del glomérulo. Ya vimos en la parte del repaso anatómico y fisiológico, pues que el glomérulo es una parte de la nefrona, que es donde comienza el filtrado glomerular. Y pues hay una serie de capas, ¿verdad? Que está la parte de las arteriolas, está el espacio dentro del glomérulo, la cápsula de Bowman, los podocitos. Su etiopatogenia y clínica es diversa y especialmente vamos a revisar lo relacionado al síndrome nefrótico y al síndrome nefrítico, que son dos grandes síndromes nefrología o síndromes glomerulares, que nos vamos a enfocar un poquito más en eso. Los mecanismos del daño glomerular pues son varios, no vamos a profundizar mucho en esto, pero es importante saber a grandes rasgos cómo funciona este daño. Puede haber depósitos de inmunocomplejos, depósitos de complemento, por ejemplo de C3, depósitos de cuestiones no inmunológicas o daño glomerular, aunque no haya ningún tipo de depósitos en el glomérulo, que sería en ausencia de depósitos. La primera manera, fisiopatológicamente hablando, del daño glomerular, pues es el depósito de inmunocomplejos. En este caso sabemos que un inmunocomplejo pues es la unión de un antígeno con un anticuerpo, y pues esto puede ser desencadenado por una serie de situaciones diversas, ¿verdad? Tenemos inmunocomplejos circulantes, que son aquellos que no se han eliminado por el sistema reticular endotelial, o tenemos inmunocomplejos que se van a formar dentro del glomérulo. Independientemente del tipo, pues se van a depositar en diferentes partes del glomérulo y lo van a empezar a dañar. Y pues esto nos va a generar un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Más adelante vamos a ver algunas enfermedades que pudieran generar este tipo de daño glomerular. Tenemos, por ejemplo, las principales vías de activación del complemento en las glomerulonefritis, donde tenemos activación del complemento por la vía clásica, que va a relacionar la IgM e IgG, y la activación del complemento por la vía alterna, donde va a estar relacionado con polisacáridos bacterianos. En este caso, pues en el contexto de alguna infección o en el periodo posterior a una infección, como habíamos comentado en la glomerulonefritis post-estreptocócica, que ya afortunadamente no es tan común, pero en la época previa a la penicilina, pues era una cuestión que afectaba no nada más la cuestión cardíaca, como se pensaba, ¿verdad? En las valvulopatías reumáticas, sino también pues generaba glomerulonefritis post-estreptocócica dentro de las complicaciones posteriores al cuadro infeccioso. Aquí pues más que nada el diagnóstico nos lo va a dar la biopsia, ¿sí? Entonces en algunos casos vamos a tener depósitos en la biopsia renal de C3, C4, o vamos a tener a nivel sérico disminución de este tipo de partes del complemento de C3 y C4, suponiendo que lo pudiéramos pedir. No todos los hospitales o clínicas pues tienen este tipo de estudios, son estudios un poquito más especializados, pero actualmente hay patólogos que se subespecializan en patología renal. Entonces sí es un área que en centros especializados pues sí se puede solicitar este tipo de estudios. La verdad es que en primer nivel o incluso en segundo nivel de atención, en un HGZ como los que tenemos aquí en el estado, pues difícilmente se van a poder realizar. Pero bueno, en relación a la activación por la vía alterna, tenemos hipocomplementemia de C3, C4 y C1. Y en la biopsia pues habría depósitos de C3. Otro mecanismo sería el depósito de inmunoglobulinas. En este caso, por ejemplo, pues existe la enfermedad del mieloma múltiple, que teóricamente ya llevaron esta materia de hematología. Si no se acuerdan o no saben qué es el mieloma múltiple, pues hay que darle una repasadita. Es una enfermedad, se le llama de cadenas ligeras o de cadenas pesadas, y tiene que ver con una sobreproducción de este tipo de inmunoglobulinas, que en este caso van a ir a atorarse, por así decirlo de manera coloquial, en el glomérulo, y esto pues nos va a generar un daño renal. Algunas veces el único signo o síntoma que tenemos en este tipo de enfermedades pues es el daño renal, sin una patología o sin una causa clara. Por ejemplo, pues el paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión, sus dos riñones son de tamaño normal y comienza con una pérdida progresiva de la función renal, pues hay que investigarlo. Algunas veces esta enfermedad renal crónica o rápidamente progresiva puede ser desencadenada por una enfermedad de este tipo, como el mieloma múltiple.
Va a estar asociado a dolor óseo, asociado a problemas relacionados con el calcio, pero es una enfermedad que hay que sospechar en pacientes que pues ya son adultos y tienen una pérdida de la función renal sin tener algún factor de riesgo, ¿verdad? Depósito de C3. En ocasiones la vía alterna del complemento se activa permanentemente de forma aberrante, depositándose grandes cantidades de C3 en el glomérulo con nulo o mínimo depósito de inmunoglobulinas. En este caso, las enfermedades autoinmunológicas, pues hay que recordar, se supone que ya creo que están llevando reuma o ya llevaron reuma, si no, pues bueno, aquí la fisiopatología de en general de casi todas las enfermedades reumáticas o inmunológicas, pues va a hacer que el cuerpo se equivoca, por así decirlo, y en vez de atacar el sistema inmunológico a cuestiones que usualmente son infecciones que nos hacen daño, pues empieza a haber una reacción ahí cruzada y entonces empieza a atacarse a sí mismo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el C3 puede irse ahí a aplicar a nivel del glomérulo y a la larga pues generar el daño glomerular que se va a desencadenar en este tipo de glomerulonefritis. Depósitos no inmunes, bueno, tenemos aquí a la joya de la corona, obviamente la nefropatía diabética, ¿verdad? Es la entidad más importante de daño glomerular con depósitos no inmunes. Aquí el sistema inmunológico funciona bien, no hay ningún problema por ahí, sin embargo, pues vamos a ver en endocrinología que el hecho de tener la glucosa muy alta en sangre, pues nos va a generar unos productos que se llaman productos finales de la glucosilación avanzada, que son en parte responsables de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. En este caso se llaman complicaciones microvasculares. Es la misma situación que pasa en la retinopatía diabética y usualmente van de la mano. Cuando tenemos un paciente que tiene diabetes de varios años de evolución, ya 5, 10 años o más, que empieza con problemas de la vista, pues hay que buscarle el riñón. Seguramente también ese riñoncito ya debe estar fallando, que inicialmente, lo van a exponer ustedes, la nefropatía diabética, inicialmente no va a parecer que tenga disminución del filtrado glomerular, paradójicamente van a hiperfiltrar. Entonces en los estadios tempranos de la nefropatía diabética vamos a ver incluso tasas de filtrado incrementadas, 120 tasas de filtrado glomerular, dicen, su riñón está súper bien. Pues no, en realidad está hiperfiltrando, sí está tratando de generar una glucosuria para disminuir la cantidad sérica de glucosa, pero a la larga pues va a haber estos productos de la glicosilación avanzada que van a generar un problema glomerular y después de esta etapa de hiperfiltración pues va a empezar a mermar la filtración glomerular hasta que eventualmente, si no controlamos la patología de base, que en este caso es la diabetes mellitus, pues en gran cantidad de las personas descontroladas van a terminar indiscutiblemente en una enfermedad renal crónica estadio 5 con necesidad de terapia renal sustitutiva. Tenemos otras enfermedades más raras como es la amiloidosis o la enfermedad de Fabry. La verdad es que no son tan comunes en nuestro medio, afortunadamente, pero sí son muy latosas. Sí, los pacientes con amiloidosis no nada más van a tener nefropatía, pueden tener depósito de este tipo de materiales a nivel cardíaco, en otro tipo de órganos, y pueden desencadenar incluso problemas dermatológicos. A veces empiezan con manifestaciones dérmicas ahí un poquito extrañas, pero pues ya empezándole a estudiar un poquito al paciente, resulta ser este tipo de enfermedades que usualmente son de diagnóstico tardío porque pues no es algo tan común ni algo en lo que pensemos de primera instancia. Es un diagnóstico de descarte y casi siempre nos va a dar el diagnóstico la biopsia renal. El daño glomerular en ausencia de depósitos puede estar en relación a daño directo sobre la célula epitelial. Por ejemplo, en el caso de la glomerulonefritis de cambios mínimos, que es la más común en niños, y un niño que empieza con síndrome nefrótico, pues hay que pensar en esto, en una glomerulonefritis de cambios mínimos. Tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. El daño directo sobre la célula endotelial, pues también se presenta en un tipo de enfermedades reumatológicas que se llaman vasculitis, donde pues hay una serie de anticuerpos, ¿verdad? Que están ahí generando una reacción inmunológica en los diferentes vasos sanguíneos, en este caso en las vasculitis de pequeño vaso, ¿verdad? Y las microangiopatías trombóticas. Algunas veces problemas como una endocarditis infecciosa pues puede generar ahí unos pequeños trombos que van y se atoran en donde quepan, ¿verdad? En este caso puede ser a nivel renal. Daño estructural de la membrana basal glomerular en enfermedades de la colágena, principalmente colágena tipo 4, que ya habíamos platicado
en las clases del repaso anatomofisiológico, pues que es el que está presente en la membrana basal glomerular. También volvemos a lo mismo, son enfermedades poco comunes en nuestro medio, o habría que preguntar ahí la interrogante, si son más comunes de lo que se piensa, pero no se hacen los estudios correspondientes. ¿Ves? Ahí es un sesgo que pudiera llegar a pasar. Este resumencito está muy práctico, viene en el poderosísimo manual CTO, que no me dan comisión, deberían darme comisión ahí si el grupo CTO ve este maravilloso video, quiere darme una comisión, pues estaría bien, pero no se crean. Esto tiene únicamente fines didácticos, pero esta tablita pues está muy práctica para todos aquellos que no somos nefrólogos, ¿verdad? Porque aquí nos van a resumir los tipos de daño glomerular y las entidades asociadas. Entonces, obviamente esto pues se los voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Para que lo vean. Los depósitos de inmunocomplejos, por ejemplo, tenemos la famosa nefropatía por IgA, la glomerulonefritis postestreptocócica que comentábamos, glomerulonefritis asociadas a infecciones, nefropatías membranosas, nefropatías lúpicas, y el lupus suele dañar el riñón en muchas ocasiones, nefropatías asociadas a crioglobulinemias, que esto se presenta con cambios de temperatura, depósitos de inmunoglobulinas en las gamopatías monoclonales, enfermedad de las cadenas ligeras, de las cadenas pesadas, aquí va a incluir pues lo que es el mieloma múltiple, amiloidosis primaria, depósito de C3, por ejemplo, tenemos una glomerulonefritis por C3 o enfermedad de depósitos densos, depósitos no inmunológicos, donde ya saben que la principal pues va a ser la nefropatía diabética aquí en nuestro México mágico, porque estamos en Diabetolandia, amiloidosis secundarias, a veces a nefropatía diabética, es enfermedad de Fabry, o hay enfermedades donde no tenemos depósitos, como pudiera ser la nefropatía de cambios mínimos, por eso se llama así, se ve aparentemente normal la biopsia, glomerulosclerosis focal y segmentaria, algunos tipos de vasculitis, aquí comentan los ANCA, que son algunos anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, microangiopatías trombóticas y enfermedades de la colágena tipo 4. Entonces ya saben muchas causas de glomerulopatías, ¿sale? La próxima vez que nos veamos y les pregunte, a ver, díganme 5 causas de glomerulopatías, pues ya aquí hay muchas, ¿verdad? Principales patrones histológicos del daño glomerular, pues bueno, aquí no, esto sí no se los voy a preguntar ahí en el examen, porque no es algo que nos, pues nos afecte, ¿verdad? Como médicos no nefrólogos, ni incluso como nefrólogos, ellos sí se lo saben, pero pues de todos modos ellos no hacen las biopsias, bueno, sí hacen la biopsia, pero no analizan esa biopsia al microscopio. En realidad el que va a hacer esto pues es el patólogo o el nefropatólogo, ¿verdad? En un mundo ideal, de tal manera que no vamos a aprendernos los patrones histológicos como tal, pero hay que saber pues qué es lo que nos va a dar el diagnóstico a final de cuentas. Cuando tenemos un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico sin una etiología clara, pues lo que nos va a sacar de dudas es la biopsia. Y cosas que sí deberemos de saber, pues es algunas contraindicaciones para realizar la biopsia. No todos los riñones les vamos a hacer biopsia, ¿verdad? Por ejemplo, pues un paciente que no coopera durante el proceso, pues no le vamos a hacer una biopsia. Un paciente que tenga un absceso en ese momento, pues tampoco. Un paciente con hidronefrosis, tampoco le vamos a hacer una biopsia. Hipertensión arterial mal controlada. Riesgo elevado de hemorragia, por ejemplo, un paciente que esté anticoagulado porque tuvo a lo mejor una embolia cerebral o porque tuvo un infarto, pues ahí a lo mejor quitarle la anticoagulación para hacerle una biopsia, pues no sería muy adecuado tal vez, porque puede ser que se vuelva a infartar. Múltiples quistes bilaterales, pues ahí ya se hizo el diagnóstico por imagen, ¿verdad? A lo mejor ahí el daño renal, pues es por una enfermedad fibroquística. Rechazo del consentimiento informado, muy importante. Si alguien de aquí se hace nefrólogo o radiólogo intervencionista y van a andar haciendo biopsias renales o cualquier procedimiento invasivo, pues hay que hacer un consentimiento informado, ¿verdad? Porque pues puede ser que pues el paciente se ponga ahí roñoso y luego los demande por algo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Riñones pequeños o atróficos, pues ahí a lo mejor ya no tiene mucho caso hacer la biopsia, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, aquí todavía le ponen terminal, pero acuérdense que no vamos a hablar de así, vamos a decir estadios de la enfermedad renal, ¿verdad? Entonces, en una etapa 5 donde necesita ya tratamiento renal sustitutivo, pues a lo mejor hacer una biopsia ya no tiene tanto sentido, porque pues de todas maneras el pronóstico de ese riñón pues ya no es bueno, ¿verdad? El riñón ya perdió su funcionalidad, y aunque sepamos cuál sea la causa, pues de todas maneras va a ocupar a lo mejor ya su terapia renal sustitutiva.
que en algún caso concreto puede ser útil todavía, ¿verdad? Para investigación o para ver si se puede trasplantar, ¿verdad? ¿Qué tal que le ponen otro y lo vuelve a rechazar? Entonces, bueno, pero en general si el paciente ya perdió la función renal o tiene los riñones muy pequeños, que esa sería una causa, acuérdense, la hipoplasia renal bilateral es una causa de enfermedad renal en pacientes jóvenes, pues no tendría mucho sentido hacerle la biopsia en ese momento. Aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad? Con diferentes tensiones, por ejemplo la de hematoxilina iosina, el tricrómetro de Manson, tensión de plata, tensión de ácido periódico, donde pues la verdad es que aquí los que nos van a decir qué está pasando pues son los patólogos, ¿verdad? No nos vamos a meter nosotros en esta cuestión. Tenemos algunas lesiones de actividad o cronicidad en la biopsia que nos pudieran orientar a qué tantas probabilidades tienen de recuperar la función renal o no, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de lesiones reversibles tenemos proliferación endocapilar, semilunas epiteliales, necrosis tubular aguda, infiltrado inflamatorio intersticial. La necrosis tubular aguda, vamos a ver más adelante, o van a exponerlo cuando veamos la cuestión de la lesión renal aguda. Una lesión renal aguda, prerrenal, que es la más común, por ejemplo, por un paciente que está hipovolémico, que tiene un choque por alguna causa, un choque cardiogénico, un choque séptico. Si no la corregimos a tiempo, va a progresar a una necrosis tubular aguda, y aquí ya se complica un muchito más la cosa. Es más tiempo de recuperación, algunas veces necesitan terapia renal sustitutiva durante un mes, una cuestión así, y después probablemente recuperen, ¿verdad?, esa función renal, no al 100%, ¿sí? Mientras más daños o lesiones tengamos a nivel renal, pues esa función renal va a ir mermándose. Acuérdense que las células renales o los glomérulos pues son como las neuronas, son muy delicados, y si se mueren pues ya no van a tener otros por ahí escondidos para llegar a suplir las que van teniendo algún periodo de, en este caso, necrosis, ¿verdad? Es decir, de muerte celular. Lesiones irreversibles, por ejemplo, la fibrosis. Acuérdense que no sé quién les dio patología, pero a nosotros nos decían que si tienes un hueco de algo, lo llenes de otra cosa, porque si no se va a llenar de tejido conjuntivo, ¿verdad? Suena a chiste, pero pues sí pasa eso, ¿verdad? Si hay un daño en algún órgano, lo que va a pasar el cuerpo, lo que va a intentar hacer, pues es llenar ese pedazo de algo, que en este caso pues es fibrosis. Entonces, si ya tenemos una glomerulosclerosis, un riñón con mucha fibrosis a nivel de la biopsia, pues muy probablemente ese daño ya es crónico y no va a recuperar, ¿verdad? Semilunas no epiteliales, sino en este caso fibrosas, atrofia tubular o fibrosis intersticial, ¿sí? En este caso el tejido conductivo extra o demás en el riñón, pues nos habla de que ahí ya hubo un daño, pero ya en este momento ya pasó la parte aguda, y pues ya se trata de un proceso más crónico que no va a tener una probabilidad de regresar a la etapa anterior, ¿verdad? Todas estas lesiones que parecen como reversibles, hay que acordarnos que se pueden convertir en irreversibles si no las tratamos a tiempo. Entonces muchas veces este tipo de enfermedades tenemos que sospecharlas, porque no es algo tan sencillo como pues un paciente que llega con un hueso roto, ¿verdad? Él mismo dice, ay, pues tenía el brazo derecho y ya lo tengo chueco. Pues bueno, ese tipo de diagnósticos son relativamente sencillos, ¿verdad? Pero en este caso, pues el paciente no va a tener, no va a llegar, oigan, creo que mi glomérulo está sufriendo en este momento un infiltrado inflamatorio intersticial. Pues no creo que nadie vaya a llegar así jamás en la vida. Entonces tenemos que tener un alto grado de sospecha ante un paciente con un síndrome nefrótico que se está instaurando de manera aguda. O sea, hay que tratarlo, ¿verdad? Muchas veces se puede ir en un servicio de urgencia si no tenemos la sospecha de que existen estas enfermedades, porque acuérdense que no van a salir en los exámenes rutinarios, por así decirlo. Como punto ahí de buena práctica, ¿verdad? Si trabajan en alguna institución pública, que no vamos a mencionar ninguna, muchas veces hay estudios previos ahí en el sistema, si tienen sistemas de laboratorio o tienen manera de ver notas previas, entonces ahí como que no queriendo vean la creatinina anterior, ¿sí? Si por ejemplo se basan en una sola creatinina, supongamos llegó un paciente por X cosa y la creatinina de ahorita está en 1.5, pues si nomás ves esa creatinina no te va a llamar la atención, ¿verdad? Dices, bueno, tiene 45 años, fuma, toma, está gordito, tiene diabetes, pues a estar así normal y lo deas de alta. Pero ¿qué tal que se les hubiera ocurrido revisar la creatinina y tiene unos laboratorios ahí del médico familiar, que nos encanta pedir laboratorios?
de 2, 3 meses antes y tenía una creatinina de 0.5, pues entonces ahí ya subió un punto de creatinina, entonces es una lesión renal aguda que a lo mejor valdría la pena dejarlo un ratito. ¿Qué tal que lo dejas y al día siguiente en vez de 1.5 ya trae 3? Pues esa lesión renal aguda la podemos corregir todavía, a diferencia de que si la damos de alta y en 2, 3 meses el paciente ya trae 4 de creatinina, pero ya trae edema, ya trae ahora sí todo el síndrome nefrótico franco, pues a lo mejor va a ser más difícil recuperar esa función renal, a diferencia de si lo hubiéramos buscado de manera intencionada. Entonces acuérdense de este tipo de cuestiones. A lo mejor va a haber cosas que no se van a acordar, ya que sean cirujanos, traumatólogos, pediatras o algo así. Bueno, los pediatras sí saben muchas cosas extras, ¿verdad? Pero a lo mejor una enfermedad que no está directamente relacionada con el riñón, pero acuérdense de buscar lo anterior, hay que comparar, ¿verdad? Si tenemos un valor aislado, muchas veces no significa bastante, pero si lo comparamos con un laboratorio previo y hay un cambio significativo, pues hay que investigar. Ahora, hay que considerar también los errores del laboratorio, ¿verdad? A lo mejor el laboratorio se equivocó, a lo mejor la muestra que ustedes van a hacer los internos al rato, se les olvidó llevarla y la tenían ahí desde hace sabe cuántas horas y ese tubo pues poco a poco se fue echando a perder. Pero bueno, son cuestiones a considerar más adelante, ¿sale? Aquí tenemos otras imágenes de biopsias que pues yo no soy patólogo, ustedes tampoco, pero vamos a ver qué nos dice aquí el libro. Dice ruptura de la pared capilar donde está la flecha. Miren qué padre, nos ponen una flecha para que podamos ver. Inicio de la formación de una semiluna y en la B pues ya una semiluna epitelial, que en este caso nos hablaría de un daño agudo, ¿verdad? Si nos regresamos a esta imagen previa, las semilunas epiteliales todavía es una lesión reversible, entonces este paciente de acá pues llegó todavía en un momento adecuado a que le hicieran su biopsia para investigar cuál era la causa de esta patología glomerular, ¿verdad? Y cuestiones histológicas en la microscopía óptica, pues tenemos varios patrones que les repito no nos vamos a aprender como tal, no les voy a poner ahí laminillas de laboratorio porque pues nada, eso no. Ya llevaron histología, ya llevaron patología, probablemente aprendieron mucho, probablemente no aprendieron nada, pero bueno, eso ya pasó. Si alguien se va a dedicar a esto después, está excelente, pero pues ahorita no lo vamos a ver. Entonces, de manera a grandes rasgos, pues hay patrones mesangiales, patrones mesangiocapilares, patrones endocapilares, proliferaciones extracapilares o, por ejemplo, la esclerosis focal y segmentaria, que es muy famosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, el daño glomerular y su correlación clínica, toda esta bola de cosas que estamos hablando, ¿para qué nos sirve, verdad? ¿Cómo se va a manifestar los diferentes daños a nivel glomerular? Por ejemplo, si tenemos un daño mesangial, ¿qué va a tener el paciente? Hematuria. Eso es lo que verdaderamente nos interesa, eso sí, machetéenselo, ¿verdad? Hasta un 80% de las ocasiones, la existencia de hematuria no se debe a una lesión glomerular, esto lo vimos desde la primera clase, ¿verdad? La mayoría de las veces un paciente con hematuria no va a ser por un problema renal, casi siempre es por un problema urológico, que también es renal, pues, pero acuérdense que se divide en nefrología y urología. Entonces es importante distinguirlas. ¿Cómo vamos a saber que una lesión es glomerular o una hematuria es a nivel urológico? Bueno, la hematuria urológica, que es la más común, tenemos 3 causas principales, ¿verdad? Las infecciones, las piedras y el cáncer. Entonces, la lesión urológica de esas 3 causas va a tener coágulos, los glóbulos rojos son normales, ¿sí? No van a estar dismórficos, y tenemos otras características relacionadas con estas enfermedades de las vías urinarias. Por ejemplo, tiene bacterias en la orina, tiene cristales en la orina, tiene nitritos en la orina. El paciente nos va a referir datos de infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Dolor con la orina, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, dificultad para iniciar la micción. Acuérdense de la puño-percusión en la fosa renal o el famosísimo Giordano, ¿verdad? Va a tener fiebre. Entonces nos habla pues de que es una cuestión urológica. Ahora, ¿cómo se manifiesta, por ejemplo, un cólico renoureteral? Que tal vez alguno de ustedes ya ha tenido uno. Y si no han tenido, pero siguen tomando coquito todos los días, pues van a tener uno y se van a acordar de mí. Pues duele bastante, ¿verdad? Es un dolor intenso, 10 de 10, que no se quita con los cambios de posición, que se va a irradiar, por ejemplo, de la fosa renal hacia la región inguinal ipsilateral, ¿verdad? Y va a ir y venir, a veces lo tienen, a veces no lo tienen, y conforme vaya bajando esa piedrita, va a ir rasgando el uréter poco a poco, y pues les va a dar otra vez el cólico renoureteral, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso es cuestiones urológicas, que es lo más común. El 80% de las hematurias se va a tratar de algo de esto, ¿verdad? Si el paciente no tiene datos de infección, no tiene piedras, pero a lo mejor fumaba y a lo mejor sus papás tuvieron cáncer de riñón y sus abuelitos tuvieron cáncer de riñón y él tiene una bola en el riñón, pues es un cáncer de riñón, ¿verdad? También existe el cáncer de riñón, que de hecho a veces da síndromes paraneoplásicos, pero eso ya lo verán más adelante. En relación al daño glomerular o la hematuria por un daño glomerular o un daño mesangial, aquí va a cambiar la cosa. Es un sangrado que no tiene coágulos, que tiene eritrocitos dismórficos o cilindros hemáticos. Bueno, si alguien es laboratorista aquí, lo saben ver. Si no somos laboratoristas, pues la verdad es que no lo sabemos ver, pero podemos apoyarnos de los laboratoristas, ¿verdad? Que sí lo saben ver. O químicos, ¿verdad? Y hay diferentes clasificaciones, pero bueno. De la personal de laboratorio, que es el que nos va a ayudar pues a ver el examen general de orina, no nada más con la tira reactiva, ¿verdad? El Urolapstick aquí no nos va a servir. El Urolapstick nada más va a decir tiene sangre o no tiene sangre, pero necesitamos que le hagan un frotis, ¿verdad? Que veamos en el microscopio pues la orina, para que veamos o vea a esta persona si estos cilindros hemáticos o más bien si esta hematuria presenta cilindros hemáticos o tiene eritrocitos dismórficos, que tienen muchas formas. Ahorita vamos a ver algunas. Ahora, usualmente puede estar asociado a otras características de enfermedad glomerular como proteinuria y usualmente no duele. Si un síndrome nefrótico o nefrítico, el paciente no va a sentir dolor. Muy diferente a un cólico renoureteral, que ahí sí está orinando sangre, pero le duele muchísimo, ¿verdad? Y un paciente que está hinchado, orina sangre, trae la presión alta y no le duele, pues a lo mejor más bien pensaríamos en un síndrome nefrítico, ¿verdad? Aquí podemos ver una maravillosa imagen de hematuria. La sangre es muy llamativa o muy chismosa, por así decirlo. Una gotita o dos de sangre en un ego va a parecer que es bastante. Entonces, pues bueno, así a simple vista a lo mejor no es tan representativo o tan franco saber qué cantidad de hematuria tiene el paciente. Pero bueno, el paciente usualmente se va a asustar. Si alguien orina rojo, pues definitivamente es un motivo de consulta, ¿verdad? A menos de que pues el paciente ignore bastante su salud o ya le haya pasado o a lo mejor sabe que está tomando algún medicamento. Hay que tener eso en mente. No sé si conozcan la fenazopiridina. Pues uno orina como medio naranja radioactivo, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar este tipo de medicamentos que cambian el color de la orina, pues hay que avisarle al paciente, porque si no, pues se van a asustar. Incluso algunos alimentos, el betabel, cosas así, puede llegar a pintar un poquito la orina o los heces y el paciente se va a asustar. Entonces, eso sería una falsa hematuria también a considerar, ¿verdad? Esta imagen de aquí son los eritrocitos dismórficos, por ejemplo. Tenemos eritrocitos multilobulados, anulares, vacíos, espiculados y alguna mezcla de todas estas. Y en esta otra imagen de acá que parece Mickey Mouse, pues también es un eritrocito dismórfico, que no se van a tener que aprender los nombres como tal, ¿verdad? Pero acuérdense cómo es un eritrocito normal, son eritrocitos con forma de semiluna, ¿verdad? Estos no parecen semiluna, ¿verdad? Parece la cabeza de Mickey Mouse. Entonces, suponiendo que ustedes fueron a ver el examen general de orina al microscopio, que dudo mucho que lo vayan a hacer, incluyéndome, y ven este eritrocito, pues se trata de una patología glomerular. ¿Qué es más coherente o más cierto? Pues que le vas a decir a tu amigo el químico, oye, te picho una coca si me ayudas a ver este examen general de orina, pues para ver si esta hematuria es glomerular o es urológica, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Bueno, cuando hay un daño en la barrera de permeabilidad, el paciente va a tener proteinuria. ¿Sale? La proteinuria nos debe de hacer pensar que ese riñón o ese glomérulo está fallando en esta barrera, en este filtrado glomerular, pues no debería de pasar tantas proteínas. Acuérdense que de manera fisiológica a veces podemos perder hasta 150 miligramos de proteínas al día, pero principalmente por una proteína muy interesante que se llama proteína de Tams-Horfald, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella. Y en relación a la albúmina, que recordemos que es la proteína más abundante que tenemos a nivel sérico, pues deberíamos de tirar menos de 30 miligramos al día. De 30 a 300 se llama microalbuminuria, también ya lo habíamos comentado, y arriba de 300 miligramos al día, pues ya se trata de una albuminuria franca. Un examen general de orina donde vemos albuminuria franca o proteinuria franca no es normal, ¿sí? Jamás va a ser normal, nos va a hablar
de que algo está pasando. Hay situaciones donde la proteinuria puede ser relativamente fisiológica, sí, sí puede haber. Por ejemplo, un paciente que corrió un maratón, pues bueno, iba a tener un daño renal, una lesión renal aguda probablemente si no tuvo una adecuada reposición de líquidos y electrolitos, ¿sí? Y puede tener algunos días proteinuria que teóricamente se debería de quitar, pero si no se quita y el paciente no se hidrató de manera adecuada, pues va a progresar. Pueden hacer una rhabdomiólisis si a alguien se le ocurre aventarse los 40 y tantos kilómetros de un maratón y jamás ha corrido nada, va a ser una rhabdomiólisis ese paciente, sí, su músculo pues va a tener ahí pérdidas de mioglobina y de otras proteínas del músculo que se van a acabar eliminando por el riñón y a veces terminan en diálisis, este tipo de personas. Entonces acuérdense que pues aquí vamos a aprender un poquito de todo y sí, hay que recomendar la actividad física definitivamente, pero de manera progresiva, ¿sí? Cuando vamos a empezar a hacer ejercicio, tenemos que empezar poquito a poquito con cosas que podamos hacer, ¿sí? El hecho de que, no, ya me inscribí ahora sí al gimnasio en enero, voy a aventarme 4 horas de elíptica. No, o sea, no es una buena idea. Empiézale con 10 minutitos, 15 minutitos, 20 minutitos. Va subiendo de manera progresiva y de esta manera pues no vas a tener algún otro daño. No nada más renal, ¿verdad? También te puedes generar un daño a nivel muscular, a nivel de algún tendón, a nivel de la rodilla, ¿verdad? Hay pacientes así que empiezan con muchas ganas pero pesan 140 kilos y se les rompe un ligamento cruzado y ya se ventan otros 6 meses sin hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener sus precauciones en todo. Cuando se produce una lesión sobre la membrana basal, sobre el podocito o sobre ambos, se daña la barrera de permeabilidad y aparece la proteinuria patológica, ¿verdad? En cuanto a la proteinuria en gramos al día, cuando está arriba de 3.5 gramos por día, lo vamos a considerar proteinuria en rango nefrótico. En adultos, en niños va a cambiar. Ahí lo revisan, es por kilogramo de peso. Pero ahorita estamos hablando de adultos, entonces más de 3.5 gramos al día se va a llamar proteinuria en rango nefrótico. Obviamente esto viene en el examen, les estoy avisando porque soy bien buena onda. Pero probablemente alguno de ustedes no va a ver la clase, entonces la va a tener mal, ¿verdad? Esta orina que parece que le echaron ahí jabón, pues no le echaron jabón, ¿verdad? Las proteínas en orina se ven así, con mucha espuma. De tal forma que si están en su servicio social allá en Tinguindín y no tienen un laboratorio, no tienen un Aurolactic, pero la señora o señor les dice que está orinando así como si le hubiera echado suavitel a la orina, pues ¿en qué van a pensar de manera inicial? En una proteinuria, ¿verdad? Muy bien. El tamaño de las proteínas filtradas. Si la proteinuria es a expensas de proteínas de bajo peso molecular, principalmente la albúmina, se va a llamar de una proteinuria selectiva. Y si por el contrario el riñón está tirando todo tipo de proteínas, le vamos a llamar una proteinuria no selectiva. Pues bueno, estos son conceptos no tan importantes ahorita para nosotros. El daño en la barrera de permeabilidad puede deberse, ya lo platicamos, ¿verdad? Depósitos inmunes, alteraciones estructurales, daño tóxico sobre las células epiteliales o una hiperfiltración mantenida, ¿verdad? Como en el caso de los pacientes que somos hipertensos y no nos controlamos de la presión, pues se dan de cuenta que agarran una coladera de esas que utilizan a lo mejor para filtrar a lo mejor un agua de Jamaica que quisieron hacer y le meten ahí una bomba de agua para una casa, pues obviamente esa coladera se va a romper eventualmente. Entonces cuando tenemos una hiperfiltración con un aumento de la presión hidrostática prerrenal, como en el caso de una hipertensión arterial descontrolada, va a generar un daño glomerular, lógicamente, ¿verdad? Los pacientes luego son curiositos, ¿verdad? Hay de todo, ya que empiecen a haber pacientes, todo cool con los pacientes, pero bueno, hay de todo un poco. No va a faltar el hipertenso que les diga, pues yo ni siento nada. No, es que puras mentiras. Nomás nos quieren vender pastillas. O sea, no, ¿verdad? La presión arterial alta sí va a generar un daño, no nada más a nivel renal, a nivel de la vista pasa exactamente lo mismo. A nivel de las arterias se van a endurecer, ¿verdad? Va a generar una aterosclerosis prematura. Y a la larga, si tenemos las arterias muy rígidas y llenas de calcio y colesterol, pues se van a romper y entonces el paciente va a tener un evento vascular cerebral hemorrágico, o va a tener un síndrome coronario agudo, o va a terminar en enfermedad renal crónica con una retinopatía también hipertensiva. Entonces sí hace daño la hipertensión arterial. Luego a veces se ponen muy estrictos ahora las nuevas guías, ¿verdad? Que quieren que todos sean hipertensos con 121/81 ya son hipertensos. Pues bueno, también ahí sí se están yendo un poquito
a la exageración a mi parecer, pero mi parecer no es importante desde el punto de vista de una evidencia científica. Aquí acuérdense que la opinión es válida, pero no es, o sea, es válida desde el punto de vista social, pero no es válida desde el punto de vista de evidencia científica. Si vamos a dar un tratamiento, a hacer alguna cuestión médica, pues usualmente lo ideal es basarnos en cuestiones científicas, cuestiones validadas estadísticamente, validadas con estudios clínicos, ensayos clínicos, ¿verdad? No, no nada más porque a don Susanito le funcionó, le vamos a dar su jugo de betabel a todos. Pues no, no, eso no funciona para la medicina basada en evidencias, que es lo que teóricamente debemos de hacer como médicos del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, bueno, la proteinuria es el mayor factor de progresión hacia la enfermedad renal crónica, como este hombre de la cara triste. Está triste porque tiene proteinuria y va a progresar a enfermedad renal crónica si sus médicos no hacen nada, ni él, para detener esa proteinuria. Aquí, por ejemplo, en el caso de la diabetes y la hipertensión, hay que hacerle consciente al paciente que no nada más somos nosotros los responsables, ¿verdad? Ciertamente que tú como médico pues tienes que saber identificar este tipo de lesiones, de signos, de síntomas, indicar tratamientos, pero hay que hacer consciente al paciente que las enfermedades crónicas dependen en gran medida de las medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Si el paciente sigue comiendo mucha sal, si el paciente come carne todos los días, si el paciente no hace ejercicio, tiene un índice de masa corporal de 45, pues por más medicinas que tome, por más medicamentos de primera línea que tome, pues esa enfermedad renal va a progresar. Entonces todo eso, aparte de que se le hay que explicar al paciente, hay que registrarlo en la nota médica, ¿verdad? Porque a la larga, pues a lo mejor, Dios no lo quiera, pero puede progresar a un caso médico legal. Y pues si está todo en la nota es una manera de protegernos, ¿verdad? Nosotros le explicamos a don Susanito que pues su riñón ya andaba no muy bien, ¿verdad? Le sugerimos ir al nutriólogo, le sugerimos tomar sus medicamentos, venir a consulta cada mes y él no hizo nada hasta que ya no podía orinar y ahora sí vino, ¿eh? ¿Qué pasa con don Susanito? Pues no se quiso dializar porque la diálisis mata y entonces al final de cuentas falleció. Pero luego vienen los hijos de Estados Unidos que llevaban 20 años sin ver a don Susanito y te demandan, ¿verdad? Tú te llevabas muy bien con don Susanito y él nunca te hubiera demandado, pero para tu mala suerte, pues sus hijos sí. Entonces, si tú no lo plasmaste todo en la nota, pues a lo mejor te ganan la demanda, ¿verdad? Si tú plasmaste todo en la nota, todas las consultas que fue, le estuviste diciendo, oiga, pues sería bueno que lo viera el nefrólogo, póngase las pilas, hay que ir a nutrición, y él no quería, no los podemos obligar, ¿verdad? Hay que acordarnos que en la medicina actual, pues hay que respetar la autonomía del paciente, pero hay que sugerirle las medidas adecuadas de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la evidencia científica, pero no los vamos a obligar. Si obligan a alguien también a tener una hemodiálisis porque le estamos haciendo un bien, pues también los pueden demandar, ¿verdad? Entonces ahorita la medicina está en una época pues curiosa, ¿verdad? Pero bueno, eso es la que les tocó vivir a ustedes y a mí. Cada vez será más curiosa, pero bueno, continuamos con esta maravillosa clase de síndromes glomerulares. La proliferación de las células endoteliales o epiteliales nos va a dar un deterioro agudo o rápidamente progresivo, de la función renal. Cuando existe proliferación del endotelio, que eso es lo que hablábamos como semilunas, no solo vamos a tener hematuria y proteinuria, sino que vamos a tener una disminución del filtrado glomerular o una lesión renal aguda, ¿vale? Aquí tenemos un paciente, por ejemplo, con el 100% de su filtrado glomerular, pero que tuvo un insulto renal en algún momento de su vida, y el primero a lo mejor no nos pasa nada, ¿verdad? La filtrado glomerular sigue igual, sin embargo, pues la masa nefronal sí va a disminuir, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si se mueren? Habíamos dicho que teníamos 1 millón de nefronas por riñón, ¿se acuerdan? Entonces tenemos 2 millones de nefronas. Nosotros podemos sobrevivir con el 10% del filtrado glomerular, eso es algo increíble. O sea, a lo mejor de 2 millones de nefronas nomás necesitamos tener 200.000 nefronas funcionando para no necesitar una hemodiálisis. O sea, la cantidad de adaptación de esas nefronas restantes es una cosa ahora sí que impresionante, pero pues tiene su límite, ¿sí? Nos esmeramos en llevar al cuerpo a los límites, ¿verdad? Y al final de cuentas, si nos pasamos de ese límite, pues va a llegar a un punto en donde ya no va a ser posible esta autorregulación, de tal manera que
Cada que tengamos una lesión renal aguda, por ejemplo, o alguna situación que ponga en riesgo el funcionamiento renal, vamos a ir perdiendo masa nefronal, o sea, la cantidad de glomérulos que tenemos funcionales va a ir disminuyendo. Y esto, fíjense, podemos perder el 50% de nuestros glomérulos y mantener nuestro filtrado glomerular casi intacto. O sea, esta capacidad adaptativa es muy buena. Sin embargo, cuando empieza a mermar del 50% la masa nefronal, pues ahora sí empieza a disminuir el filtrado glomerular de manera progresiva. Si se fijan acá, ya para tener enfermedad renal crónica, pues la cantidad de nefronas es muy pequeña, de tal forma que pues un solo daño renal pues no nos va a pasar nada, eso está muy padre, pero si nos vale y tenemos otro y otro y otro y otro y otro, pues sí nos va a hacer daño. ¿Vean? ¿Sí queda clara esta imagen? Espero que sí, porque es muy, muy ilustrativa, no me acuerdo dónde la saqué, pero por eso hay que ponerle bibliografía a las imágenes. Bueno, ahora sí, ya después de esta parte de fisiopatología y de filosofía que platicamos y todo, vamos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico como tal se caracteriza por la presencia de daño en la barrera de filtración con proteinuria superior a 3.5 gramos por día, es decir, una proteinuria en rango nefrótico. Y como va a tener proteinuria, vamos a tener signos y síntomas que van a complementar este síndrome. Ahorita me regreso a esta imagen, ¿verdad? La proteinuria, ¿qué va a generar? Pues que baje la albúmina. Si esta disminución de la albúmina va a generar edemas. Y aparte vamos a tener un aumento de los lípidos, ¿sí? Vamos a tener un aumento de la cuestión de lípidos a nivel del hígado. Y por otra parte, los factores de coagulación, que también son proteínas, los vamos a eliminar, por ejemplo, por el riñón. Entonces el síndrome nefrótico va a estar caracterizado por un estado protrombótico y de inmunosupresión, porque vamos a tirar inmunoglobulinas también por la orina. Entonces, si se fijan aquí en esta imagencita que me había saltado, tenemos primero que nada un daño en la barrera de permeabilidad. ¿Por qué motivo? Pues quién sabe, es el que ya platicamos de inmunocomplejos o por complejos autoinmunes, por diabetes, por amiloidosis, por la causa que quieran. El caso es de que vamos a tener proteinuria. Cuando tenemos una proteinuria selectiva, nada más tiramos albúmina, que es menos mala. Cuando tenemos una no selectiva, pues vamos a tirar todo, ¿verdad? Factores de coagulación, vamos a tirar inmunoglobulinas, vamos a tirar albúmina, vamos a tirar todo. Obviamente la no selectiva va a ser más grave. Si tenemos la proteinuria de más de 3.5 gramos al día, nos habla de una proteinuria nefrótica. Y esto va a generar una hipoalbuminemia. Y si recordamos, la albúmina se encarga de darnos la presión coloidosmótica del plasma, es decir, una fuerza de las leyes de Starling que nos permite mantener nuestro líquido adentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Si no tenemos albúmina, ¿qué va a pasar con esa sangre? Se va a salir por la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica que va a estar afuera de los vasos sanguíneos, de tal manera que vamos a tener un edema. Esta hipoalbuminemia va a generar un aumento de las síntesis hepáticas de lipoproteínas, por lo tanto vamos a tener dislipidemia. La pérdida del factor de los factores de coagulación nos va a favorecer tener trombosis venosas y la pérdida de las inmunoglobulinas pues nos va a favorecer tener infecciones. Por otro lado, los edemas pues van a estar presentes en donde se pueda, ¿verdad? Podemos tener edemas a nivel de las extremidades inferiores, a nivel de la cavidad abdominal, que sería la ascitis, a nivel del pulmón, que sería un edema pulmonar, o un derrame pleural, ¿verdad? Podemos tener edemas a nivel del pericardio, ¿verdad? Un derrame pericárdico. La disminución de la presión oncótica o del volumen efectivo a nivel intravascular va a generar pues, que se activen los mecanismos de autorregulación condicionados por los vasoreceptores o por la hipoperfusión renal, de tal manera que vamos a tener una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Podemos tener en este caso hipotensión si la proteinuria es mucha, pero si no es tanta como en un síndrome nefrítico, vamos a tener hipertensión, ¿sí? Esa es la clave. Como no es tanta la cantidad de proteinuria, pues va a subir la presión. Y en el caso del síndrome nefrótico, va a bajar la presión. Entonces, usualmente un síndrome nefrótico, el paciente va a estar hipotenso. Y en un síndrome nefrítico, el paciente va a estar hipertenso, ¿verdad? Entonces, la proteinuria en este rango supera la capacidad del hígado de reponer proteínas perdidas. Y esto va a generar hipoproteinemia con disminución de la presión oncótica. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una niña con una carita muy edematosa, ¿verdad? Y si es un niño con síndrome nefrótico, dijimos que la causa más común es de cambios mínimos, es una cuestión inmunológica y usualmente les damos esteroide antes de hacerles una biopsia.
La segunda imagen pues es una imagen de un godete, ¿verdad? O el signo de Godet, que es lo adecuado, ¿verdad? Godet, muy elegante. Pero aquí en México le decimos godete, le apachurras y se queda ahí la fobia, ese agujerito que se alcanza a ver. Y la tercera imagen es un paciente con asitis, ¿verdad? Casi que, atención, está muy grande ese asitis. Casi siempre que vemos un señor así, cuarentón, cincuentón, con asitis, decimos, seguro es alcohólico. Probablemente, pero probablemente no. Si el paciente no es alcohólico, no tiene hepatitis y su hígado funciona, puede ser un síndrome nefrótico. Es una de las causas o de los diagnósticos diferenciales en el caso de una asitis donde no le encontramos la causa, ¿verdad? El descenso de la presión oncótica provoca salida de agua y solutos afuera del vaso, que era lo que platicábamos, y esto nos va a generar edemas con descenso del volumen circulante efectivo, por lo que la mayoría de los síndromes nefróticos vamos a tener la presión arterial normal o baja, pero esto va a generar una condición, una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la reabsorción de sodio. Pero ¿qué va a pasar si retenemos sodio? Pues vamos a tener más líquidos y esto va a empeorar los edemas. Entonces, este es otro claro ejemplo donde un sistema de retroalimentación positivo que el cuerpo tiene para protegernos, pues si lo usamos de manera constante, nos va a generar un daño, ¿verdad? Entonces aquí parte del tratamiento farmacológico pues va a ser romper ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, como pues con yecas o con aras. Entonces, adelantándonos, si la cuestión es inmunológica, le damos esteroides. El sistema renina-angiotensina-aldosterona pues le vamos a dar yecas o aras como una manera de disminuir esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si dijimos que es un estado protrombótico, pues lo vamos a anticoagular. Y si decimos que es un estado de inmunosupresión, pues hay que tratar de evitar que se infecte, ¿verdad? Estamos considerando, en el caso de que hubiera una infección, que puede tratarse de mecanismos o de microorganismos atípicos, no necesariamente los comunes, ¿verdad? Esta es otra imagen de edema. El hígado pues va a generar una disminución de las proteínas, de tal manera que va a generar, aumenta este intento de tener más proteínas, aumentan las lipoproteínas y genera hiperlipidemia, en ocasiones tirando lípidos por la orina. Y esto se llama lipiduria, que también habíamos comentado que es algo patológico y en este caso le llaman cuerpos de Cruz de Malta. La presencia de grasa en las células tubulares renales se llama nefrosis lipoidea. Y el aumento de los lípidos de manera crónica va a generar un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, los pacientes con síndrome nefrótico, otra cosa que va a pasar si no lo detenemos a tiempo, pues es que aumenta su riesgo cardiovascular. Entonces, aparte les tenemos que dar estatinas, ¿sí? Entonces ya dedujeron o dedujimos juntos el tratamiento del síndrome nefrótico, ¿eh? Pérdida de factores de coagulación puede asociarse a complicaciones trombóticas, por ejemplo, esta imagen de una trombosis venosa profunda. Por la orina solo se ven síndromes nefróticos graves con proteinuria no selectiva y tiene un mayor riesgo de infecciones también por la pérdida de inmunoglobulinas. Cuando se describe un síndrome nefrótico es importante hacer referencia a las características cualitativas de la orina, ¿verdad? De la proteinuria, perdón, para ver si es selectiva o no selectiva. Si en este caso, en caso de presentar alguna de las características clínicas o analíticas fuera de lo habitual, como hematuria, hipertensión o deterioro del filtrado glomerular, se hablará de un síndrome nefrótico impuro porque se está mezclando con un síndrome nefrítico, ¿verdad? Por ejemplo. El filtrado glomerular al principio no siempre se ve afectado, al menos de inicio. Muchos síndromes nefróticos tienen un filtrado glomerular normal. ¿Por qué? Pues porque el riñón tiene una capacidad muy buena de compensar, como ya habíamos platicado. Sin embargo, si no lo tratamos a tiempo y lo dejamos que tire proteínas por siempre, ese filtrado glomerular va a bajar más adelante y ese riñoncito pues se va a echar a perder, ¿verdad? Que es lo que no queremos que pase. Causas más frecuentes del síndrome nefrótico: glomerulonefritis por cambios mínimos es la causa más frecuente en el niño. Machetiense, la verdad, obviamente es pregunta de examen. Nefropatía membranosa es la causa más frecuente en el adulto y en el anciano. Amiloidosis, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis, mesangio capilar, nefropatía diabética, obviamente, entre otras muchas causas que ya habíamos platicado. La clave para diagnosticar un síndrome nefrótico es la presencia de proteinuria menor de 3.5 gramos que desencadena el resto de las alteraciones. Para eso nos sirve que sepan fisiología y fisiopatología, ¿verdad? Bueno, les sirve a ustedes, ¿verdad? El síndrome nefrótico en general debe biopsiarse para llegar al diagnóstico, pero tenemos excepciones. ¿Cuáles no vamos a biopsiar de manera inicial? Pues en un paciente que ya sabemos que tiene diabetes de larga evolución, tiene el complemento normal, es de aparición progresiva poco a poco y aparte nuestro paciente ya tiene otras complicaciones propias de la diabetes mellitus en otros órganos, por ejemplo retinopatía,
neuropatía, ya tuvo pie diabético, le amputaron 2-3 deditos de los pies, pues bueno, ya para qué lo haces la biopsia. Lo más probable es que sea nefropatía diabética. Y si ese paciente no se cuida, sigue tomando coca, comiendo conchas, gansitos, pingüinos, todo lo que está bien bueno, pues va a progresar a enfermedad renal crónica. Otra cuestión para no biopsiar a un paciente, pues sería que el paciente ya supiéramos que tiene amiloidosis. O sea, si el paciente se hizo el diagnóstico de amiloidosis por otro motivo, pues es muy probable que esté progresando este síndrome nefrótico por la amiloidosis. Y otro muy importante, pues son los pacientes pediátricos. Ya habíamos dicho que la causa más común de síndrome nefrótico en pacientes pediátricos es la nefropatía de cambios mínimos, de tal manera que vamos a empezarle tratamiento con corticosteroides de manera, ahora sí que empírica. En caso de que no responda, entonces sí, vamos a hacerle una biopsia renal, ¿verdad? Empezamos con prednisona, 1 miligramo por kilo de peso por día. Acuérdense que siempre que le demos esteroides a alguien por más de una semana o más tiempo, a la hora de retirarlos tenemos que retirarlos de manera progresiva, de poquito en poquito, porque si no le vamos a dar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y si no se murió del síndrome nefrótico, se va a morir de la insuficiencia suprarrenal. Entonces, mucho cuidado ahí. El tratamiento del síndrome nefrótico, además del tratamiento, vamos a intentar hacerlo de manera etiológica, ¿verdad? Siempre que sea posible, pero si independientemente de la causa, vamos a tratar de bloquear todas estas cuestiones fisiopatológicas que lo afectan, que ya habíamos platicado, ¿verdad? Vamos a tratar la proteinuria bloqueando el sistema renin-angiotensina aldosterona con yecas o aras, que disminuyen la presión intraglomerular y por tanto disminuyen la proteinuria. La única excepción es el niño con cambios mínimos, porque aquí pues no les damos yecas a los niños, ¿verdad? ¿Cuáles yecas o aras? Pues el captopril, el losartán, el enalapril, telmisartán, el que quieran, ¿verdad? El chiste es que le demos el tratamiento, pero mucho cuidado porque son medicamentos hipotensores. Entonces, si nuestro paciente tiene la presión baja, nos vamos a ir a dosis muy chiquitas, ¿verdad? La dieta, definitivamente, se recomienda una dieta con restricción de proteínas porque las estamos tirando todas. Además de restringir el consumo de sal, porque si no vamos a generar más edema. Entonces, así una carnita asada con salecita y tu cervecita, pues es una bomba para acabarte de fregar ese síndrome nefrótico, ¿verdad? Diuréticos, en algunos casos, ¿verdad? Ayudan a la retención hidrosalina, pero hay que tener cuidado porque tenemos una hipovolemia relativa, ¿verdad? Si tenemos líquido de más, pero no está en los vasos sanguíneos, entonces podemos empeorar la situación aquí. Y definitivamente, el darle furosemida a un diurético de asa a un paciente con una hipoperfusión renal puede empeorar esa función renal. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No es que no lo usemos, pero hay que tener cuidado de estar monitorizando la presión y la función renal, ¿verdad? Tratar la dislipidemia con hipolipemiantes, que ya vamos a ver más adelantito cómo se usan las estatinas y los besafibratos y el evolocumab y todo eso, pero por lo pronto ahorita quédense con la idea de que hay que bajarle el colesterol que trae de más, el LDL sobre todo, o los triglicéridos, ¿verdad? Profilaxis tromboembólica no a todos, pero hay que individualizarlo. Si nuestro paciente a lo mejor ya tiene varices, tiene sobrepeso, obesidad, tiene cáncer y aparte tiene síndrome nefrótico, definitivamente hay que anticoagularlo. Hay escalas para todo esto, pero no de cajón, pero sí hay que tenerlo en consideración. Casi para terminar esta presentación, de manera muy breve, el síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de daño glomerular severo con proliferación de células epiteliales o endoteliales del glomérulo, lo que ocasiona insuficiencia renal, o mejor dicho, lesión renal aguda, acompañada de otros datos de daño glomerular. En este caso, cuando es un síndrome nefrítico completo, vamos a tener lesión renal aguda, hipertensión arterial, hematuria y proteinuria. Entonces, machetíense estas cuatro, ¿verdad? Lesión renal aguda, hipertensión, hematuria y proteinuria, se va a llamar síndrome nefrítico. Deterioro del filtrado glomerular con alteraciones del sedimento, pueden tener oliguria, vamos a tener hipertensión, edemas también, hematuria y la proteinuria, pero en rangos menos grandes que el síndrome nefrótico. No llegamos a los 3.5 gramos, estamos entre 1 y 2 gramos al día. Pero sigue siendo anormal, ¿verdad? Los cilindros hemáticos, lógicamente, la hematuria es de origen glomerular, no es una hematuria de origen urológico. Fracaso renal agudo, lesión renal aguda en menos de 3 semanas o subagudo entre 3 semanas y 3 meses. Debido a la proliferación de las células principales que participan del filtrado glomerular, que son células endoteliales y epiteliales. Y clínicamente el paciente puede tener oliguria, ¿verdad? Orina menos de lo que debería. Ya luego vamos a aprender a calcular la diuresis horaria, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos quedamos con la oliguria.
Hipertensión arterial, esta lesión renal aguda con oliguria va a generar retención hidrosalina, lo cual va a producir una hipertensión arterial volumen dependiente que se acompaña de edemas por el aumento de la presión hidrostática. La hematuria frecuentemente macroscópica, aunque puede ser microscópica, obviamente vamos a tener cilindros hemáticos, eritrocitos dismórficos, todo este tipo de cuestiones que ya platicamos, y la proteinuria, que va a ser en rangos no nefróticos debido a la oliguria acompañante. El síndrome nefrítico es, por tanto, un síndrome que aparece en aquellas glomerulonefritis que tienen un patrón de daño endocapilar, donde tenemos proliferación de las células endoteliales, proliferación de las células mesangiales y depósitos en todos los niveles. Por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptocócica. O bien extracapilar, proliferación de células epiteliales de forma de semiluna, por ejemplo en el lupus o la enfermedad de Goodpasture. Síndrome nefróticos, causas, por ejemplo, hay muchas, pero aquí hay algunas. Postestreptocócica, que era la más frecuente en niños. Glomerulonefritis asociadas a infecciones, glomerulonefritis con proliferación extracapilar asociada a múltiples enfermedades glomerulares o sistémicas, como enfermedades de Goodpasture, nefritis lúpica, crioglobulinemia, vasculitis, mesangiocapilar, microangiopatía trombótica, entre otros. Tratamiento, manejo del síndrome nefrítico implica la búsqueda y tratamiento de la enfermedad subyacente. El manejo general es el del fracaso renal agudo o lesión renal aguda, con soporte, diuréticos, valoración de necesidades de diálisis urgente en algunas ocasiones, que ya más adelante veremos los criterios para una urgencia dialítica. Y esta imagencita pues resume de manera muy breve la diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico. Acuérdense que también ustedes van a exponer estos dos temas más a detalle, entonces ahí sí van a hablarnos un poquito más de cada una de las causas, de la fisiopatología, de nuevos medicamentos que puedan llegarse a utilizar, ¿verdad? Pero por lo pronto esta es una presentación introductoria en la patología glomerular que espero sea de utilidad, ¿sale? Entonces, pues luego ahí les aviso por el Classroom cómo le vamos a hacer con las clases. Por lo pronto, de esta clase hay que hacer un resumencito, sí, a mano de una página. Todo lo que platicamos, le toman una foto y la suben en PDF a la plataforma. Más adelante les hago el espacio para que la puedan subir, ¿sale? Bueno, nos vemos, que tengan un buen día.